Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Al Punto Afro, el programa institucional del Canal Congreso, una ventana de visibilización de la problemática de nuestras comunidades afrocolombianas en nuestro país. Bienvenidos. Las comunidades afrodescendientes han sido parte fundamental de la formación social, cultural, política y económica del territorio que hoy es Colombia. A pesar de que la esclavitud fue una de las experiencias que más marcaron la historia de estas comunidades, también hubo personas que lograron construir comunidades prósperas y espacios de libertad. El tema que abordaremos en este nuevo capítulo de Al Punto Afro es el relacionado con las mujeres negras que fueron esclavizadas y obtuvieron su libertad. Posteriormente adquirieron bienes y la Inquisición por primera vez en la historia las expropió. Para hablar un poco más del tema hemos invitado de manera especial en el día de hoy a dos historiadores conocedores en profundidad de todo el tema afro, la doctora Ana María Silva y el historiador y docente Fidel Mosquera. Bienvenidos al Punto Afro. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Jorge, muchísimas gracias por esta invitación a este programa que ha sido muy importante para las comunidades afro del país, por la trascendencia que ha tenido el programa, que es un programa didáctico y también en el tema del reconocimiento de la historia de los pueblos afro. Bueno, para entrar un poco en materia y contextualizar un poco a nuestros televidentes, profesor Mosquera y doctora Ana María, expliquemos un poco desde el punto de vista histórico cómo ha sido esa evolución, partiendo obviamente del tema que hemos planteado, en especial de la importancia de la mujer en esa evolución histórica desde la época de la esclavitud hasta nuestros días. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Realmente vemos que las mujeres afro llegan al continente americano desde muy temprano. Llegan muchas mujeres en esos barcos de la trata esclavista, muchas de ellas entran por Cartagena de Indias, que es el puerto autorizado para la trata legal, y estas mujeres se quedan allí en Cartagena, muchas de ellas son vendidas en otros sitios, y en Cartagena, que es el tema pues, que yo conozco, tú conoces ya otros casos, vemos que estas mujeres afro se empiezan a convertir en personajes clave de la vida económica y social de la ciudad. Son mujeres que se empiezan a encargar de la economía, de vender un montón de comidas, este tipo de cosas que son clave para la vida cotidiana. Y desde allí pues ya está sentada esa base de la importancia de la mujer afro, sea en el momento de la esclavitud o también ya mujeres que habían adquirido su libertad. Ana María, me parece muy importante pues la introducción que tú haces, que es parte también de tu trabajo de investigación, en donde pues nosotros podemos mirar la importancia que tuvo la mujer negra esclavizada y aparte pues la condición de que no tenía acceso a todo lo que tenía que ver con el tema, pongamos, en una sociedad que es la sociedad esclavista colonial, estamos hablando del siglo XVI, ¿sí? En donde pues nosotros podemos mirar otros contextos, como fue el caso de las mujeres que llegan a las Antillas, caso de Cuba, caso de lo que fue las Antillas francesas, y en el caso nuestro es un proceso diferente, con el tema de las mujeres negras esclavizadas, por su triple condición de ser negra, de ser mujer y de ser esclavizada. Y pues no va a tener derechos, y como bien lo decía Ana María, así haya podido acceder a propiedades, hay una institución que es la institución que no va a querer reconocer lo que tenía que ver con la libertad. También quería hacer como una cuestión que me parece muy importante y es el tema de la institución de la esclavitud, que es bastante oprobiosa. Y para nosotros entender y comprender este tema que estamos abordando, es muy bueno mirar todo lo que representó la esclavitud en el contexto de la Nueva Granada, virreinato. A propósito de lo que acaban de mencionar ustedes, quisiera que también habláramos un poco de la importancia o de la influencia de esta mujer negra
desde esa época de la Inquisición hasta nuestros días, ¿cómo ha sido su influencia en el desarrollo cultural, económico, empresarial de todas estas regiones donde la raza negra ha tenido una influencia marcada durante siglos? Bueno, resulta que yo he estado trabajando con algunos documentos históricos relacionados con el palenque Matudere o Tabacal, que más adelante algunos de los miembros de ese palenque resultaron siendo fundadores del San Basilio de Palenque. Y resulta que en esos documentos que escribieron las autoridades españolas de la época, algunas mujeres capturadas en esos palenques empiezan a contar su experiencia como madres de familia y como cabezas de generaciones de habitantes de estos palenques. Esto es en los años 1690. Vemos a los niños, a los hijos de estas mujeres, contando cómo estas madres les hablaban de quiénes eran sus ancestros, quién había sido su abuelo, su abuela, preparando las comidas. Vemos a la mujer, en este caso habitante de los palenques, siendo realmente el motor de una conciencia cultural y de unas familias que realmente pues estaban de otra manera aisladas de la vida cotidiana de las ciudades que hoy consideramos como, que hoy conocemos, ¿no? La historia de Cartagena, pero ¿conocemos la historia de los palenques? No la conocemos. Estas mujeres eran las que transmitían todo este saber, por ejemplo. Maestro. Hay una cuestión que también es muy importante, y es mirar, por ejemplo, el papel de las mujeres negras esclavas en lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía. ¿Sí? Porque, es decir, hay temas que no, cuando nosotros miramos el tema de la esclavitud, y sobre todo en el tema de la mujer negra, la mujer fue muy importante para todo lo que fue la construcción de la economía del virreinato, es decir, de la colonia, Nueva Granada, en donde la mujer desempeñó es decir, el trabajo de la mujer fue multipropósito, desempeñó muchos roles, como bien lo decía Ana María, porque las personas que están en los palenques son unos territorios de libertad, ¿sí? Y en el caso de los que no estaban en esos territorios, que no eran libres, fue más difícil la condición de la mujer negra, esclavizada. La mujer le tocó desempeñar trabajos de todo lo que tenía que ver con la agricultura, pues la primera escuela de la economía es la fisiocracia, donde la riqueza depende de la tierra. Y los africanos esclavizados, caso de las mujeres, eran unas mercancías, pero aparte también fueron muy importantes para la generación de riqueza, que es lo que está diciendo Ana María. Otro tiene que ver con el trabajo, porque de todas maneras tenemos que tener en cuenta que estas mujeres venían de diferentes culturas africanas, en donde en el continente africano, que eso también es parte de la diáspora de la mujer africana, que la vemos hoy en día, que eso es también muy importante en lo que tiene que ver con la memoria histórica de la esclavitud. Muy bien, maestro. Me gustaría que hiciéramos como especie de un recorrido por la historia, obviamente, y marcáramos, no sé, de pronto las diferencias o las coincidencias con relación al tema de la abolición de la esclavitud en otros territorios y el que se dio acá en nuestro país en el siglo XIX. ¿Qué diferencias hubo con relación a los de otros territorios y la nuestra? Y asimismo, ¿qué coincidencias podemos encontrar? Bueno, me gustaría empezar hablando del primer caso de abolición de la esclavitud en las Américas, el caso de Haití. Al final del siglo XVIII, inicio del XIX, Haití declara no solo su independencia de Francia, sino que también declara la libertad y la abolición de toda la esclavitud en sus territorios. Fue un caso excepcional. El caso de Haití no se repite realmente en ningún otro país de las Américas y es un caso que desata un pánico alrededor en todas las demás colonias de España. Empiezan en Cuba, por ejemplo, los plantadores de azúcar a decir: nos va a pasar lo mismo que pasó en Haití, se van a levantar los esclavizados y van a quemar plantaciones, a declarar la abolición de la esclavitud. Y eso hizo que la esclavitud se volviera mucho más fuerte en sitios como Cuba, Puerto Rico. Hay una cuestión, Ana María, que me parece también como muy importante en la pregunta que hace Jorge,
y es relacionada con el tema, por ejemplo, el caso de Haití, que son los jacobinos negros. Tenemos que tener en cuenta que Haití derrotó dos imperios, al imperio napoleónico y al imperio español, que esa deuda hasta hoy se la sigue cobrando al pueblo haitiano. Es decir, cuando nosotros miramos todo el tema que se ha llevado por parte de los países occidentales, las grandes potencias, esa es una deuda, es decir, le están cobrando a Haití lo que se hizo en esa época, al siglo XVIII. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Bolívar, por ejemplo, buscó ayuda en Alejandro Petión, y allá fue, pongamos, cuando él reinicia su campaña libertadora, con una condición de que liberara a los negros esclavizados acá, que eso tampoco se cumplió. Y además, recordemos que la abolición de la esclavitud aquí realmente fue algo gradual. Fue muy importante el papel de las mujeres esclavizadas porque sus hijos, por ley, nacían con el estatus de esclavo de la madre. Entonces, cuando se proclama la abolición de la esclavitud, hay que ver qué hacer con los hijos que nazcan de esas madres esclavizadas, y se proclama la ley de la libertad de vientres. Y es que esos niños que nazcan después de proclamada la ley ya no iban a ser esclavizados, pero eso es muy gradual. Es decir, hay una cosa que también a mí me parece que, para complementar lo que dice Ana María en relación con el tema, y es, por ejemplo, que la abolición en 1851, José Hilario López, fue más que todo una cuestión en el papel, pero en la realidad esas prácticas no desaparecen de lo que tiene que ver con la sociedad colonial, porque hay unas instituciones que dependían de la mano de obra, es decir, de la riqueza que generaban las mujeres negras esclavizadas. Un ejemplo, la institución del clero. Es decir, porque la riqueza la generaba la tierra, y quienes producían la tierra eran los esclavos. Es decir, que en este caso la mujer, que incluso las mujeres negras esclavizadas desempeñaron los mismos oficios y roles que los hombres, con una cuestión que fue muy importante, que tenía que ver también con la atención de la familia, que era lo que tú comentabas. Pero perdón, maestro, pero marquemos, no sé, como yo les hacía el interrogante, unas coincidencias de esos procesos que se dieron allá, o de pronto las diferencias que se pudieron con relación al que se sucedió en nuestros territorios en el siglo XIX. En los países de América Latina que estuvieron bajo el dominio español, el proceso fue muy similar. Cada nuevo país declaró la abolición, se hizo algo gradual, fue un tema muy así. No hubo sublevaciones de personas esclavizadas, como sí sucedió en Haití, este tipo de cosas. Lo que hicieron otros países como Estados Unidos y Brasil fue prohibir primero la trata de personas traídas de África para vender como esclavas en las Américas. Entonces, a partir de 1809, 1810, no podían entrar personas nuevas como esclavos al territorio estadounidense ni Brasil. Y eso lo hicieron por presión del gobierno británico. Pero la esclavitud no se abolió en esos territorios, sino hasta mucho más tarde. En Estados Unidos hasta 1865 y en Brasil 1888. En el caso nuestro, por ejemplo, haciendo como con los contextos que menciona Ana María, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, España tenía 3 virreinatos en América: Virreinato de Lima, México, y el Virreinato de la Nueva Granada. En el caso nuestro, el tema de la abolición, pongamos, cuando uno mira todo lo que fue el tema de la abolición de la esclavitud, pues prácticamente había legislación, estaba la ley de manumisión, la ley de vientres, pero había una institución, como ya lo mencionaba anteriormente, que esta institución no reconocía, que fue la institución del clero, y algunos sectores políticos también de la sociedad en ese momento que estaban ligados a la iglesia, como fue, por ejemplo, el Partido Conservador, que es un partido que nace con la iglesia. Entonces, estos sectores se oponían, y también tenemos que tener en cuenta el tema de los esclavistas. Si hacemos una analogía con lo que pasa hoy, el Estado, cuando se hace la abolición de la esclavitud, va a indemnizar a los esclavistas, no a los esclavos.
Es decir, que paradójicamente los va a dejar en una situación de dependencia. En economía hay una teoría que es la teoría de la dependencia, es decir, de que van a terminar dependiendo de los esclavistas, que eso también fue un problema. Por eso nuestros territorios, nosotros podemos mirar siglo XXI, las 2 primeras décadas, los territorios afros de Colombia, todavía está la impronta de esas épocas. Son los territorios más pobres, los territorios con los menores, es decir, tienen menores desarrollos en cuanto al tema, lo que tiene que ver con calidad de vida, y esa es la herencia que deja el tema de la esclavitud y la colonia. Muy bien, los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida volvemos con más en Al Punto Afro. Somos una policía que protege a nuestros niños, niñas y adolescentes, convencidos que la prevención y sensibilización es la clave de su futuro. Somos la policía de todos los colombianos. Policía Nacional. Seguimos en Al Punto Afro hoy tratando un tema histórico y trascendental para los que no conocen de la historia y la cultura, de la influencia de la mujer afro en todo el desarrollo histórico de las naciones, en especial, porque ya en este bloque vamos a entrar a aterrizar el tema en lo que tiene que ver con Colombia, y toda la influencia que hoy día la mujer colombiana, afrocolombiana, tiene dentro de nuestra sociedad. Seguimos conversando con la historiadora Ana María Silva y el profesor Mosquera. Trayendo un poco el tema, profesor Mosquera, al día de hoy, ¿cuál ha sido o cómo ve usted desde el punto de vista histórico, y repito, trayéndolo a nuestros días, la importancia de la mujer hoy que se ha venido empoderando, ya hoy la vemos con una mayor representación en altos cargos, en fin, ¿cómo lo analiza usted? O sea, yo miro el tema, pongamos, es decir, se han conseguido avances a partir de la Constitución del 91, ¿sí? Porque antes de la Constitución del 91 no teníamos derechos, es decir, nos rigió una Constitución que venía de 1886, y en esa Constitución no éramos reconocidos como parte de la nación colombiana. Es decir, y la mujer, por su condición de ser mujer, de ser negra y de ser esclavizada, menos todavía. Que eso también lo vemos hoy en día. Por eso aquí se crea una ley de equidad de género, y todavía vemos que hay mucho retroceso en relación con este tema que tiene que ver con la participación de la mujer negra en todas las esferas de la vida de la nación. No se han alcanzado, pongamos, yo considero de que no es que tengamos grandes avances. Y desde la óptica de la mujer, doctora Ana María. Pues yo estaba pensando cuando estábamos hablando hace un rato acerca de la abolición de la esclavitud, que realmente vemos que son temas que no sabemos exactamente qué significaba. Entonces, por ejemplo, decimos la esclavitud se abolió. ¿Qué estamos pensando? ¿Que de repente todas las personas que habían sido esclavizadas estuvieron en situación de igualdad con todos los demás? No fue así. Resulta que el Estado, como decías tú, nunca le compensó a las personas esclavizadas todas las cosas que no tuvieron. Por ejemplo, las personas esclavizadas durante la colonia no tenían derecho por ley a ser dueñas de ningún tipo de propiedad. Entonces se termina la esclavitud, personas que no tenían derecho a la propiedad bajo el régimen de la esclavitud son libres, y ¿qué pasa? Tienen que empezar de cero a tratar de construir un capital, de construir redes de apoyo social, este tipo de cosas, y yo pienso que el hecho de que no se haya compensado ese tipo de faltas hace que personas como las mujeres hoy en día, como decías tú, estén todavía, aunque hay leyes, estén todavía en condición de desigualdad, y esto es algo que algunos movimientos en Estados Unidos están pidiendo hoy en día, reparaciones a los pueblos afroamericanos
por la injusticia de la esclavitud. Bueno, pero desde ese punto de vista, entonces podríamos volver a hacerles o a plantearles el interrogante a ustedes relacionado con las brechas sociales históricas, no solo del Estado colombiano, estoy seguro que en casi todos los estados en el mundo han tenido con nuestras comunidades africanas en este caso, que fue de donde, de acuerdo con lo que explicaba usted en el primer bloque, donde los empezaron a esclavizar para traerlos a las Américas. Entonces, ciñéndonos al caso colombiano, la deuda social histórica que no ha permitido el avance ni la visibilidad de nuestras comunidades afro, en especial el de las mujeres, ¿cómo lo analizan ustedes? Para mí, un ejemplo claro del que puedo hablar es el de la educación. Nosotros, yo por lo menos nací, crecí en la ciudad de Bogotá. Aquí cuando yo estaba estudiando no me enseñaron nada de la historia de las poblaciones afrocolombianas en nuestro territorio. Yo crecí muy con el altiplano cundiboyacense, es el centro del mundo. Esa fue la educación que más o menos yo recibí. Y esa es una parte de la deuda histórica. Luego, cuando ya empecé a seguir yo mis estudios como historiadora, yo me interesé por pensar en otras regiones del país. ¿Quién más hace parte del país? Hay que incluir, por ejemplo, este tipo de historias, experiencias y legados que tenemos de las poblaciones de minorías indígenas, de minorías afrodescendientes, en la historia general del país, haciendo investigaciones, promulgando, como estamos haciendo en este programa, parte de esa historia, para así empezar a generar más inclusión. Hay una deuda histórica, Ana María, que tiene que ver con, por eso cuando se hace la cumbre de Durban, Sudáfrica, precisamente en esa cumbre, que fue convocada por la ONU, en el manifiesto de la cumbre, ahí ya queda contemplado el tema de la reparación, ¿sí? Cómo se van a reparar a los pueblos que fueron víctimas de la trata transatlántica, es decir, de la esclavitud, no en el contexto de América, sino a nivel mundial. Y nosotros vemos, por ejemplo, que en el caso de España, la Agencia Española de Cooperación, la AECI, aquí en Colombia, pues adelantó algunos programas, de los cuales pues participé con una historiadora que es la profesora Marisabel Mena, que fue el proyecto que ella dirigió que se llamó Investigando el Racismo en la Escuela en Bogotá, que ese proyecto fue muy importante y era parte de esa reparación. Pero volviendo nuevamente al tema, nosotros vemos de que todavía hay esa deuda histórica con la mujer negra, en el caso del contexto colombiano, porque la mujer negra, nosotros podemos mirar, en el siglo XX las mujeres no tenían acceso a la educación, las mujeres que era una concesión de la iglesia, que las mujeres eran para cuidar los hijos, la familia, entonces se le instruía en el tema de artes y oficios relacionados con atención a la familia, mas no tenían derecho y acceso a la educación. Nosotros podemos mirar que son muy poquitas las mujeres, en pleno siglo XX estamos hablando, que van a tener acceso a lo que tiene que ver con la educación y sobre todo la educación superior, porque después nosotros podemos mirar que las mujeres no podían ingresar a las universidades y estamos hablando en el siglo XX. Sí, señor. El caso que la educación estaba, unas instituciones para los hombres, otras instituciones para las mujeres. Es decir, de que no había una equidad en el tema de derechos para el caso de las mujeres. Y sobre todo para las mujeres negras, por ser mujeres, y también eran víctimas de ese racismo que era heredado de lo que tenía que ver con la colonia. Es decir, que esa es la situación que yo miro en ese caso. Pero mire que podríamos de pronto hacer un poco de historia reciente, en el siglo pasado, en el pleno siglo XX, con la, digamos, conquista que en Sudáfrica se dio luego de que Nelson Mandela volvió de la cárcel e inclusive llegó al poder siendo presidente de Sudáfrica. Podríamos mirar ese hecho histórico también como una conquista, pero que no se ha reflejado en el resto del mundo porque sigue existiendo la inequidad, la discriminación y todo eso por lo que en sus principios Mandela luchaba y que logró conquistar en Sudáfrica. Claro, realmente lo que me viene a la mente con este tema y relacionado con lo que vienes diciendo es que un Estado puede proclamar las leyes que quiera.
Ley de equidad de género. Listo, ¿cómo hacemos para que entonces las mujeres tengan las mismas oportunidades de llegar al puesto que tiene el X hombre, ¿no? Pues hay que ver de qué educación viene, qué tipo de educación secundaria recibió, qué tipo de educación primaria. Entonces no es solo promulgar la ley, sino implementar cambios de ahí para atrás, para que haya un semillero de crecimiento de la mujer, de las minorías. Entonces no es solamente tema de la inclusión, Ana María. Claro, no es solamente crear la ley que promulga el acceso, sino es crear condiciones reales en las instituciones educativas, etcétera, para que haya personas que puedan más adelante aspirar a esos cargos, digamos, institucionales o lo que sea. Pero maestro Fidel, mire que a propósito de lo que menciona Ana María, nosotros en Colombia tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ahí nosotros tenemos que mirar que, por ejemplo, todavía están en el imaginario de la sociedad colombiana, y eso lo ha venido reproduciendo dos instituciones, como son la escuela y la familia, ¿sí? Y es en relación, por ejemplo, con el negro y sobre todo con las mujeres negras, en donde nosotros podemos, para citar un ejemplo, en regiones como Antioquia, Medellín, por ejemplo, cuando ven una mujer negra, le dicen María Jesús, porque todas las mujeres las asocian a la servidumbre, que eso es lo que se vivió en la colonia, ¿sí? Y eso lo podemos ver en ciudades como Cali. ¿Hay estigmatización? Sí, es decir, eso son prácticas racistas. Okay. Y eso lo reproduce la sociedad, incluso los mismos medios. Pero nosotros vemos de que, un ejemplo, mira el gabinete de Bogotá. ¿Dónde están las mujeres negras en Bogotá? En la administración distrital, siendo una administración que la está presidiendo una mujer y que lucha por el tema de la mujer, ¿sí? Entonces, y eso lo podemos ver incluso a nivel nacional y lo podemos ver a nivel regional. ¿Cuántas mujeres negras hay gobernadoras, alcaldesas, etcétera, etcétera? Es decir, eso nos muestra de que todavía, como bien lo decía Ana María, tenemos esa impronta de la colonia en la sociedad colombiana y eso es lo que hay que romper. Y frente a eso, es decir, hay un reto muy grande que es el tema de los maestros para romper con esas prácticas y la escuela. Necesitamos otro tipo de escuela y otro tipo de maestro para otro tipo de sociedad. Después de haber hecho todo este recorrido histórico y de haber hecho una pequeña reseña, porque definitivamente es un programa muy corto para hablar de todo el tema evolutivo a nivel histórico, de la influencia y del liderazgo de la mujer, especialmente la mujer negra en todo el desarrollo de las sociedades en el mundo. ¿Cuál es el mensaje que ustedes envían a estas mujeres que hoy están viendo al Punto Afro y que han estado pendientes de este tema? Su mensaje hacia futuro, ¿cuál es la actitud que deberían asumir en torno a todos estos temas que ustedes han tocado en el día de hoy? Para mí el mensaje es un mensaje de solidaridad, no solamente de género, sino una solidaridad de género y raza, donde encontremos puntos de intersección en nuestras luchas en común y así pues claro, siempre se dice, ¿no? En la unión se hace la fuerza y yo creo que tenemos que trabajar juntas para lograr los objetivos, para alcanzar mucha más igualdad. Mi mensaje, pues yo con la universidad en la cual trabajo, la Universidad Distrital, yo tengo un semillero y la mayoría de los integrantes del semillero son mujeres, es decir, como un 99% son mujeres. Entonces, para mí, un mensaje a estas cimarronas, sí, que continúen en esa lucha, que es una lucha que nos retrotrae a todo lo que ha tenido que ver con la memoria histórica, por las cuales lucharon las mujeres negras esclavizadas desde la época de la colonia y que hoy lo vemos reflejado en los diferentes colectivos de mujeres negras en el país, a nivel nacional. Bueno, Ana María y maestro Fidel, yo quiero expresarles mis más sinceros agradecimientos por la participación en el día de hoy en este programa y esperamos que a nuestros televidentes haya sido de su interés. De esta manera llegamos al final de Al Punto Afro, los esperamos en una próxima oportunidad donde trataremos otros temas de interés nacional. Hasta entonces.